Hola, bueno, vamos a resolver esto que decíamos hace un ratito, ¿no? Perdonen que retomo así como ya con inercia, pero si no se nos va a acabar el tiempo y quiero o sea, quiero que también veamos el tema de los cambios de escala. Bien, si alguien nos pregunta, ¿no? Eh, el cambio en el valor esperado, eh, si aumenta el PIB, no sé, en una unidad. Bueno, esto es una pregunta relativamente sencilla en el modelo anterior. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dijimos, no es lo mismo si estamos en un Profe, primer tramo que en un siguiente tramo. Sí, lo profe, estoy pregunto por las compartiendo. dos, me parece que no está compartiendo por Ok, eso. ahí va, muchas gracias. Eh, Justo estaba escribiendo esto, no nos perdimos de nada importante. Eh, si decía, bien, ¿cuánto es el cambio? No es lo mismo si el PIB estaba en 1000, que si estaba en 2000, que estaba en 5000, que si estaba en 100.000, que si estaba en 200.000 y así, ¿no? Lo que decíamos. No es lo mismo porque en esta primera parte estoy creciendo, en esta parte estoy creciendo menos, acá ya estoy directamente cayendo, ¿no? Entonces, la forma de hacer eso es lo que hicimos hace un rato, ¿no? El valor esperado del ingreso, condicional en que el ingreso vale 1000, menos el valor esperado del ingreso, vamos a ver acá Y, condicional en que el ingreso valga, no sé, 1001, ¿no? Entonces hacemos esa diferencia. ¿Y eso cómo hacemos? Bueno, a ver, el valor esperado, cuando el ingreso vale 1001 es 25.000 más 2,96 por 1001, ¿no? Menos qué cosa, 0,000682 por 1001. Este es el valor esperado cuando es 1001. ¿Y qué hay que hacer? Que hay que ver cuando valía solamente 1000. Voy a correr esto de acá. 1000 acá, 1000 acá, listo. Entonces, el cambio en el valor esperado es de 2,95 unidades, ¿no? O sea, en pesos, porque en este caso estamos con el modelo, las dos cosas en niveles, ¿sí? Entonces, la clave es eh, y el PIB, ¿vale? Siempre nos tienen que decir desde qué punto de partida, ¿no? Y estas no linealidades valen para todos, valen para, bueno, a ver si estoy incluyendo una interacción entre el ingreso y el PIB y otra cosa, valen para si tenía un cuadrado, y así sucesivamente con todo, ¿no? O sea, acá yo no tengo la interpretación del porcentaje resuelta, sino que necesito saber en qué parte de la curva estoy. Hay una consigna que suele gustar a Gabriel, en la cual les da un modelo, la única diferencia es que aparte de tener esta no linealidad, tienen otras variables explicativas, ¿no? Entonces tendrán un beta 3 por una X3, qué sé yo. Y el modelo es un poquito más complejo, pero lo único que hacen es intercambiar un valor por otro, lo que sea, ¿no? Es como jugar con reemplazar en nuestro modelo valores específicos para un caso puntual de interés que Gabriel suele proponer un ejercicio así o muy parecido a esto, ¿ok? Así que si pueden repásenlo post clase. Si hay alguna Una duda, pregunta, sí. ¿se podría calcular, por ejemplo, una derivada para también encontrarlo? ¿O no sé, o está mal pensado? No sé si me explico. Bueno, o sea, Como fíjate para, que esto de acá es muy parecido a una derivada, ¿no? La derivada es cómo cambiaría cuando cambia X. Pero pensar claro, pero en... partiendo de un punto específico, porque, o sea, la pendiente no siempre es la misma en este caso. Entonces, como que encontrarías cómo es la pendiente en ese punto específico. ok, está bien, sí, uno puede preguntarse por la pendiente de ese punto específico y está perfecto. En general la pregunta viene más como del lado de si tengo un cambio de una unidad, así que, ok. Pero esto de la derivada también es algo que suele hacer Gabriel, que es como preguntarse en qué punto se encuentra el máximo de esta función, ¿no? ¿Y qué hacemos cuando nos preguntan por el máximo? Derivamos e igualamos a cero. Entonces hacemos la derivada de esto, que es 2,96 menos 2 por este beta, por el PIB, igual a cero, y acá hay que despejar el PIB. Sí, o sea, podemos jugar con derivadas. Es un modelo, este modelo adentro, lo que tiene de novedoso frente a lo que ustedes han visto en otras materias de matemáticas es que ahora hay un término aleatorio, pero a una derivada eso no le importa, no sé. La función sigue siendo la misma. No sé, en la ecuación del valor esperado, el error se va, porque el valor esperado del error es cero. ¿Sí? ¿Vamos a ir? ¿O quieren que volvamos? Si no me responden, no puedo seguir.
Bueno, voy a continuar porque si no, lo embromo el resto. Bien, lo último que me queda es el cambio de unidades, ¿sí? Que es lo único que queda por hoy, ya los libero y se van tranquilos. Piensen en un modelo, ¿sí? Beta por X más un error. No, y hace un rato estuvimos charlando, ¿no? Como, bueno, ¿qué es lo que pasa si el PIB está medido en miles o en millones o en pesos, así nomás? Y uno podría decir, che, este modelo, por una cuestión de cómo es la dimensión de una variable, me resulta más interpretable si X está en miles, por ejemplo, ¿no? O si Y está en miles. Adentro de todo esto, siempre está lo mismo. Es una misma interpretación. No se imagina. Yo dentro de un modelo puedo operar, si no rompo la igualdad. Entonces, imagínense que yo acá adentro lo que quiero hacer es hacer el modelo, pero con X medido en miles. ¿No? O sea, el PIB, en vez de tenerlo medido en pesos, lo quiero en miles de pesos. Entonces, lo que yo voy a hacer es multiplicar y dividir por 1000. ¿Está? Entonces, ¿quién es el PIB en miles de pesos? Bueno, es esa X dividido a 1000. Y lo que voy a hacer es ahora correr ese 1000 que estaba multiplicando para un costado. Y listo, ¿no? Entonces, fíjense que el modelo es exactamente lo mismo que hace un rato. Si yo tengo un cambio de escala en una variable, lo que me va a cambiar es el valor de este beta, ¿no? Pero en definitiva el modelo va a ser el mismo. Entonces, si me permiten, acá lo que vamos a ver es, imagínense que yo tenía el PIB, ¿no? Que era 1,818. Yo lo que estoy explicándoles a ustedes acá es que ese beta va a pasar a ser ahora el viejo beta multiplicado por 1000 y listo. El resto del modelo va a ser todo igual. Y fíjense qué es lo que tenemos acá, ¿no? El valor de beta pasó a ser 1818. Pueden ser que en algún caso ustedes encuentren alguna diferencia un decimal. Eso tiene que ver con la mantisa limitada de una computadora. Pero es simplemente eso, ¿ok? Fíjense que la constante no cambió de valor, ¿sí? Fíjense que el R cuadrado permanece en el mismo lugar, ¿no? O sea, todo se mantiene igual. Lo único que cambia es la escala de este parámetro. Y naturalmente también va a cambiar el error estándar, ¿sí? Es como un poco cuando en estadística 2 veían tipo multiplicar una variable aleatoria por una constante, bueno, parecido a eso. Eh, del mismo modo, esto de acá nos podría pasar con Y, ¿no? Que yo quiera reexpresar Y en miles. Entonces, en ese caso, lo que yo voy a hacer es, quiero que me quede este Y en miles, entonces el ingreso de la persona ahora pasa a estar medido en miles, pero ¿qué me quedó? Me quedó ese 1000 multiplicando acá, y yo no quiero eso. Entonces lo que voy a hacer es pasarlo dividiendo para el otro lado. Entonces acá me va a quedar el beta dividido 1000 por X, ¿no? Y eso es lo que tenemos en esta regresión de acá. Voy a correr esto por acá. Fíjense, teníamos el coeficiente era 1,81 y dijimos, bueno, ahora me va a pasar el 1000 dividiendo, me va a quedar 0,0018, ¿no? Es lo mismo, pero se me corre el decimal, básicamente. Y después lo último, que es si a las dos las pongo en miles, se me van a simplificar los dos miles, ¿no? El 1000 con el 1000. Y bueno, ese paso a paso les recomiendo hacer ustedes el ejercicio. Les queda de tarea, sí, de hacer esto mismo para ir expresando una sola, las dos o ambas a la vez en miles. ¿Está? O sea, ¿se entiende este concepto de que no me cambia nada en el modelo cómo expresé a mi variable? Sí, sí. Bárbaro. Bueno, Y hay un- sí, escuché una pregunta, ¿puede ser? No, que era una pregunta que te había hecho y ahí entendí la respuesta, así que gracias. No entendí del todo, pero Una entendí que entendiste, pregunta. así que lo damos por bueno. Sí, decime. En el segundo caso, viste que hiciste Y igual a 1000 por beta por X dividido 1000. ¿No se te cancelan los miles? Perdón, este es en este caso me quedó Sí. eh, Y es igual a beta por X, perdón, por X, más el error, ¿ok? Yo Sí. lo que les digo es, acá me queda X por 1000 dividido 1000, entonces lo único que va a pasar es que me va a cambiar este beta, ¿sí? Me va a quedar el beta por 1000 y esta es mi nueva variable X. O sea, X estrella, no me gusta X, le vamos a poner X prima es igual a X dividido 1000. Bueno, entonces acá me quedó X prima.
Y fíjense que es el mismo modelo de antes, solamente que en vez de tener una X, tengo una X que tiene un significado ligeramente distinto. Si yo hago eso, pero lo hago con Y, me queda por 1000 dividido 1000. Entonces tengo que correr este 1000 de acá, ¿no? ¿Y cómo lo paso para el otro lado? Va a pasar dividiendo. Entonces me va a quedar este beta dividido 1000. También me va a quedar el error dividido 1000, así que los estadísticos del error van a cambiar. Este es mi nuevo modelo. ¿Y qué es lo que pasa si quiero interpretar a ambos en miles? Bueno, me va a quedar este acá por 1000 dividido 1000 y lo mismo con X, ¿no? Me va a quedar beta por X por 1000 dividido 1000. Sigo sin romper las igualdades, está todo bien acá. Bien, bárbaro. Entonces dijimos, este X quiero que me quede encerradito con su 1000 acá tranquilo, así que me va a quedar beta por 1000. Y con este Y me va a pasar lo mismo. Tricky, tricky. Y ahora quiero volar este 1000 que está acá. Dijimos, ¿cómo hacemos para despejar eso? Pasamos ese 1000 dividiendo. Entonces, este 1000, pimba, me lo traigo para acá y para acá. ¿No? Entonces, como bien decís vos, en el último caso se me simplifican los miles, ¿no? Entonces, este 1000 se me va con acá. Y fíjense que si paso a ambas a estar en miles, bueno, entonces el beta va a tener el mismo valor. Y eso es lo que vemos acá, ¿no? Tenemos que el beta valía 1,81. Si las dos pasan a estar en miles, el beta pasa a valer 1,81, que es lo mismo. ¿Sí? ¿Se ve? Esta línea es lo mismo que esta otra línea. ¿Sí? Lo único que nos estaría cambiando un poquito acá, que vale la pena aclararlo, es que fíjense que acá el error también queda dividido a 1000. Entonces este estadístico de acá, que ustedes dudo mucho que lo hayan analizado porque no tiene mucho sentido en esta instancia, está cambiando, ¿no? Es lo que estaría cambiando, es esa parte, ¿no? Acá la suma de cuadrados de residuo, nada. Pero el beta sigue siendo lo mismo porque, como bien decíamos, se cancelan esos 2000. ¿Estamos hasta acá? Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, entonces permítame que hacemos un mini cierre de clase como de lo que se tienen que haber llevado y qué cosas fortalecer en caso de que no hayan quedado del todo bien. Los libero y, bueno, y nos quedamos con quienes tengan dudas, ¿ok? Pero así aprovecho estos últimos 5 minutitos y continuamos. Bien. Esto de acá, si quieren, lo revisan y nada, eventualmente hacemos una llamada o en la próxima clase conmigo lo charlamos. Yo dije, bueno, si estamos, le pasamos un poco más de programación a todo el mundo y que se vayan haciendo nuevos recursos. De momento no nos alcanza el tiempo. Bien, entonces, lo primero que vimos fue tener las variables en logaritmos, ¿no? Que era esto de acá abajo. Cuando tenemos una variable en logaritmos, hay que acordarse de cómo cambia la interpretación del beta en términos de que me cambia la interpretación de en pesos a en porcentaje, ¿no? O en años a en porcentaje, o de la variable que sea, la unidad de medida, versus a un cambio en porcentaje. ¿Qué es lo cual nos tiene que llevar muchísimo cuidado de esta parte también? Bueno, esto de tener cuidado con si hay que dividir o multiplicar por 100 el valor de beta a la hora de interpretarlo, ¿no? Porque digo, acordarnos de que la interpretación es en porcentaje es bastante sencilla, ¿no? Hay una variable en logaritmos, la interpretación es en porcentaje. Hay que tener muchísimo cuidado con esto de multiplicar y dividir por 100. Y un buen recurso para ustedes a la hora de estar en un examen presencial o inclusive entregando el TP es, che, ¿me hace sentido este beta estimado? Esta estimación del beta, ¿me parece razonable? Me dice que si aumenta en un nivel la educación, el ingreso se dispara en un 500 millones por ciento. Che, pará, o sea, vamos a revisar. O sea, si te dio ese valor, lo más probable es que te mandaste una macana en el código. Pero fijémonos en eso puntualmente, ¿ok? En los valores de los parámetros. Cerrada la parte de los logaritmos, nos fuimos a la parte de incluir no linealidades con cuadrados, ¿no? Acá también podríamos haber metido la raíz cuadrada, podríamos haber metido cualquier cosa que queramos. Lo que dijimos que nos cambiaba era cómo se nos tuerce la interpretación, porque aparte ahora ya no es lo mismo que me aumenten una unidad de X a que si estamos en esta primera parte del dominio de X o en esta segunda parte, ¿no? Ya no es constante la relación, ya no es lineal, ya es donde está el gran tema. Y después, lo último que hicimos fue analizar, bueno, che, imagínense que alguien dice, no, pero esta variable tendría que estar medida en miles. Y lo que hicimos fue entender que no nos cambia nada que la variable esté medida en miles, ¿no? ¿Por qué? Porque si la variable está en miles, bueno, este parámetro en vez de ser 1,81 será 1818. Está bien. O sea, que cambia la interpretación ni en lo más mínimo.
¿ok? O sea, uno puede optar por la escala más sencilla, más amigable. El modelo no va a estar bien o mal en función de la escala, pero sí va a ser más o menos fácil interpretarlo, ¿no? Eh, más que nada, en ese sentido, me va a cambiar la escala del parámetro, pero no va a cambiar ni la significatividad, ni el R cuadrado, ni absolutamente nada, ¿ok? Eh, Bien, existe una no linealidad adicional, que ustedes ya la trabajaron, que es las interacciones entre variables. Hoy no nos va a dar el tiempo para hablar de eso, así que sugerencia también, repasen un poco eso, ¿no? Esto de, no es lo mismo que te aumente un año la educación, que si te aumenta un año la educación siendo mujer, ¿no? Creo que ustedes hicieron un modelo así hace poco. Y la lógica es la misma de ahora, ¿no? O sea, agarran y dicen, bueno, a ver, ¿cómo es el modelo para Y si es mujer y tiene 5 años de educación? Y la tienen que comparar con si es mujer y tiene 6 años de educación, ¿no? Si tienen una interacción, acá también hay que hacer el modelito completo, es un poquito más compleja la interpretación. Bueno, fue una clase cargada, les libero. Muchísimas gracias por venir. Como ya les dije, no hacía falta que estuvieran acá si no estaban, así que creo que si se quedaron era porque les servía. Que tengan un día muy lindo, que tengan una muy buena cursada. Nos vemos en la próxima clase que nos toque, que supongo que es en un par de semanas, y me quedo con personas que tengan dudas. El resto ya se puede ir tranqui y yo voy a dejar de grabar. No, gracias, Juan.